Estás escuchando Huellas con Jamer Ramos. Bienvenidas, bienvenidos a su espacio Huellas. Como hemos anunciado en los titulares, hoy vamos a hablar acerca del pueblo Nove. Vamos a conocer su cosmovisión, sus principales elementos culturales y sobre todo una propuesta educativa, una propuesta pedagógica que se ha construido de forma asamblearia, de forma dialógica, con respecto a los saberes, a los conocimientos de esta cultura primigenia, pero también a la vez muy actual, vigente totalmente en la sociedad costarricense. Para ello, como siempre, contamos con un especialista en el tema, Giovanni Bellucci. Bienvenido a Huellas. Gracias. Sí, yo más bien quisiera agradecerte la oportunidad de conversar sobre esta investigación. Quisiera también decirte que una experiencia de aprendizaje muy importante, de lo cual vamos a compartir ahora algunos de estos aprendizajes, lo que sea posible en el tiempo. A partir de, si se quiere conocer más, pues ahí está la publicación. Muchas gracias. Giovanni Bellucci es doctor en estudios de la sociedad y la cultura por la Universidad de Costa Rica, es máster en sociología y licenciado en sociología por esta casa de enseñanza. Ha trabajado en varios países de América Latina en actividades que tienen que ver con la docencia, la extensión, la dirección de proyectos relacionados con los pueblos primigenios de América, de nuestra América, con tema de interculturalidad y también actualmente es director del Programa Institucional de Formación Humanística de la Universidad Técnica Nacional. Ha sido profesor en Flaxo de Costa Rica, en la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, en la maestría específicamente, y le agradecemos muchísimo el tiempo y la gentileza de atendernos en Huellas. Generalmente nosotros nunca decimos el día en que se graba el programa, pero en esta ocasión vamos a hacer una excepción, ya que hoy nos encontramos en la fecha del 12 de octubre, que es una conmemoración, no jamás una celebración, una conmemoración que tiene pues mucha importancia para nuestros pueblos primigenios. Y al hablar hoy de la cultura Nove y hablar también de los pueblos primigenios de nuestra América, creo que es importante iniciar, profesor Bellucci, por una reflexión con respecto a lo que hoy en día, lo que significa esta fecha para los pueblos de nuestra América. Sí, muchas gracias, Jamer. Sí, yo diría que lo que empezó el 12 de octubre como despojo, continúa, el despojo continúa de los pueblos indígenas. En ese momento venían en carabelas, hoy día llegan con forma de Fondo Monetario Internacional, pero el despojo y el privar de la libertad a nuestros pueblos de la Vía Yala ha continuado. Sin embargo, es importante decir que más de 500 años de invasiones y despojos, de mestizaje e hibridación, de imposición y sincretismo, no han bastado para borrar las identidades de los pueblos indígenas de esta parte del mundo, que es la Vía Yala. La fuerza de las culturas originarias es innegable, como lo son también las condiciones de expoliación a las que han sido sometidas por los sectores hegemónicos y que siguen siendo sometidas por los sectores y poderes hegemónicos. Las pruebas las tenemos aquí en Costa Rica, muy cerca, en la zona sur de Costa Rica, en Chinaquichá, que está sufriendo una agresión terrible por parte de terratenientes y de población no indígena que se encuentran de mala fe dentro de territorios demarcados como territorios indígenas. Entonces sí, es un día muy especial, muy particular, en el cual estamos conversando sobre una de las culturas originarias de lo que hoy es Costa Rica, que es el pueblo Nove. Pero a partir de allí, nuestro respeto y reconocimiento a todos los pueblos indígenas de este continente que denominamos la Avia Yala. Muy bien. Giovanni, para comenzar propiamente sobre el tema de su investigación y antes de eso, pues recomendarle a todas nuestras compañeras y nuestros compañeros y a los estudiantes y las personas que tienen la gentileza de escuchar este programa, recomendarles el libro producto de esta
investigación que les va a aparecer ahorita en la pantalla, y pues si los que están escuchando solamente el podcast, pues se llama Educación para el Buen Vivir, Saberes y Sentires del Pueblo Nove, autoría de Giovanni Bellucci. Lo pueden obtener en la editorial de la Universidad Técnica Nacional. Realmente, pues yo he tenido la oportunidad de leer y releer este libro, y la propuesta a nivel educativo y pedagógico creo que es muy, muy pertinente, y sería genial, pues, y ahora en las conclusiones lo hablaremos, pero sería genial que las autoridades ministeriales educativas de este país escucharan y tomaran nota de lo que se plantea para seguir construyendo una educación cada vez más inclusiva. Giovanni, ¿quiénes son las personas que integran? ¿Quién es el pueblo Nove? ¿Cuál es su origen y cómo lo ubicamos en el contexto de lo que hoy es el territorio centroamericano? Y muy bien, primero tal vez decirles que este libro se puede conseguir en la librería de la UTN. El año pasado se abrió una librería que está ubicada en el edificio de la administración de la universidad, que queda en Alajuela, en Villa Bonita, allí está. Sin embargo, ahora por la pandemia y por protocolos de salud, la librería está trabajando a distancia. Entonces sería asunto de llamar por teléfono o escribir al correo electrónico y pedir que se envíe el libro, y lo envían por correos de Costa Rica. Pero bueno, ese es un tema de logística. Ante tu pregunta, sí es muy importante decir que el pueblo Nove tiene un origen común con lo que es el pueblo Nove y una hermandad histórica con el pueblo Buglé, que comparten territorio en la República de Panamá, en lo que está demarcado como la comarca Nove y Buglé. Es un solo pueblo, que quedó dividido por una frontera artificial muy porosa, por cierto, que dividió a la familia Nove, quedando unos del lado de la República de Panamá, otros del lado de la República de Costa Rica. Y decimos que es una frontera artificial porque este pueblo existía allí desde mucho antes que se le ocurriera a alguien establecer estos dos países. Pero es el mismo pueblo Nove. Este pueblo Nove tiene un idioma que es el Novere, que es de origen chibcha, como buena parte de los idiomas de nuestras culturas del sur de Costa Rica, como el bribri, el cabécar, como el pueblo guna en Panamá. Y bueno, en Costa Rica, según el censo del 2012, que fue el último censo, la población Nove asciende más o menos a 3.654 personas. Es decir, con todos los problemas metodológicos que implique la pregunta de si se reconocen como indígenas o no, y de qué cultura, es digno de reconocer que casi 4.000 personas se autoidentificaron como parte del pueblo Nove. Este pueblo habita en el sur de Costa Rica, o lo que llamamos el sur-sur, que es en 5 territorios, todos ellos en los cantones de Cotobruz. Los territorios son Cotobruz, Altos de San Antonio, Conte Urica, Osa y Abrojo Montezuma. Estos territorios, hay que decirlo porque es una diferencia con otros países, están dispersos. Es decir, no es como en el caso de Panamá, donde hay una comarca indígena Nove y Buglé que tiene los territorios adentro. En Costa Rica, por la normativa al respecto, los pueblos noves habitan en 5 territorios que no están interconectados entre sí. Es decir, están dispersos estos territorios, aunque tienden a estar cerca de la frontera con la República de Panamá. En total, los territorios noves abarcan cerca de 23.600 hectáreas, que están divididas de acuerdo a la nomenclatura administrativa de Costa Rica en los cantones de Golfito, Corredores, Cotobruz, Osa y Buenos Aires, todos ellos de la provincia de Punta Arenas. Es la provincia que al lado del Pacífico de Costa Rica limita con la República de Panamá, en este caso con la provincia de Chiriquí,
aunque en el lado de Panamá los noves habitan tanto en lo que es la vertiente Caribe como lo que es la vertiente del Pacífico. Pero bueno, más o menos eso nos da una ubicación de este pueblo dentro del territorio costarricense. Muy bien. Hablando propiamente de la investigación que usted llevó a cabo, tal vez se nos podría contar cuáles fueron las principales motivaciones a nivel profesional, a nivel personal, y sobre todo, pues, cuáles fueron los principales enfoques de esta investigación. Porque mucho, y usted lo señalaba en el primer capítulo, bueno, y en varios otros espacios en los que ha señalado, ha comentado el libro, pues que el primer capítulo es una especie de metodología en sí misma de lo que ha sido este proceso de investigación. Entonces, pues le agradecería si nos comenta de estas motivaciones y sobre los enfoques de investigación. Bueno, tal vez primero por las motivaciones. En distintas etapas de mi vida profesional y estudiantil cuando era joven, o sea, hace mucho tiempo, me ha tocado trabajar en comunidades indígenas y particularmente en comunidades noves en la República de Panamá hace muchos años. Pero más recientemente yo trabajé con un programa de cooperación europea durante más o menos una década, casi 10 años, con pueblos indígenas y originarios, no exclusivamente, también con comunidades campesinas, no indígenas, pero principalmente con pueblos indígenas y originarios desde México sobre todo desde el Istmo de Oaxaca hasta el Paraguay, pasando por las islas del Caribe, donde trabajamos con pueblos originarios, y especialmente me marcó mucho el trabajar en la región andina, sobre todo en lo que es Bolivia, Ecuador y Perú, y allí principalmente con comunidades de los pueblos quechuas y de los pueblos aymaras. Entonces, lo interesante de esto es que, aunque yo trabajaba en programas o proyectos que apoyaban iniciativas o emprendimientos de carácter productivo, de grupos de mujeres indígenas, de grupos de cooperativas indígenas, de grupos asociativos, etcétera. Lo interesante era que era notorio, y lo dicen los libros, pero era hermoso verlo, presenciarlo personalmente. Había una recurrencia de elementos comunes en las cosmovisiones de pueblos tan dispersos y diversos como pueblos de origen maya en la zona del altiplano de Guatemala, como pueblos que están en el istmo de Oaxaca, compartían elementos en común a nivel de valores y de vínculos con la madre tierra, con comunidades que están en la selva lacandona, pero te encontrabas que comunidades bribris, cabécares, noves, así como pueblos de origen aymara, quechua y demás, a lo largo del continente, había vínculos de carácter social, de interacción en las comunidades, como de vínculos con lo que denominan en sus idiomas la madre tierra, y estos vínculos se establecían y se denominaban de manera distinta. De hecho, tal vez el español es el idioma más común de los pueblos de la Vía Yala si tienen que mencionar un idioma en común, pero cada uno de estos pueblos tiene sus idiomas, algunos lo han perdido desdichadamente, lo cual es una pérdida muy dura a nivel cultural, pero después encontré que los pueblos de la región andina hablaban de 4 elementos que rigen la vida, que rigen las relaciones sociales y que han venido heredando desde sus ancestros, o sea, de forma ancestral, han venido heredando vía oralidad principalmente, de sus antecesores, y ellos le denominan que todos los
todas nuestras cosmovisiones se mueven a partir de lo que ellos llaman la ley de la relacionalidad, es decir, todo está vinculado con todo, la ley de la correspondencia, todo vuelve a todos, es decir, todo lo que hacemos vuelve a nosotros, la ley de la complementariedad, todo es par y complemento, y la ley de la reciprocidad, a todo le corresponde una acción complementaria o lo que en algunas corrientes filosóficas occidentales llaman que toda acción tiene una reacción. Bueno, no llamados de la misma forma, no denominados igual, pero los encontraba uno en las formas de relacionamiento de las distintas culturas. Entonces allí empezamos a ver que si uno observaba las normas que rigen la vida, por ejemplo, en el campo de la espiritualidad, del trabajo productivo, de la siembra de la tierra, de la crianza de los animales, de la preservación de los bosques y del agua como fuentes de vida, de la forma de relacionarse entre las personas, entre las familias, entre los grupos sociales y con otros grupos sociales, y principalmente lo que ellos denominan los vínculos con la madre tierra. Uno veía que en estas relaciones aparecían de una forma u otra lo que los andinos llamaban como relacionalidad, correspondencia, complementariedad y reciprocidad. Entonces surge el interés nuestro de ver en un pueblo en concreto muy cercano a nosotros, con el cual tenemos una relación afectiva muy grande, que es el pueblo Nove, ver cómo operaban y si es que operaban estas cosas y si estaban presentes. Entonces es un poco la motivación de la investigación y de otras actividades que hemos relacionado con otros pueblos originarios en el continente. Y bueno, para hacer esto, para este desafío, no podíamos plantearnos, es más, éticamente teníamos que romper con cualquier enfoque de carácter positivista y teníamos que privilegiar metodologías dialógicas. Correcto. Es decir, metodologías donde entablamos un diálogo respetuoso, un diálogo de saberes entre seres que se reconocen diversos, pero que pueden establecer ese diálogo de saberes, pero también un diálogo de sentires. Por lo tanto, empezamos a construir una metodología de tipo etnográfica, pero queríamos que la investigación además fuera con metodologías de investigación-acción participativa. En esto hay mucha discusión en la academia, si se hace, si no se hace, si es posible, si es muy dificultoso. Bueno, nosotros lo hicimos con un grupo de 20 maestros y maestras que en ese momento eran educadores y educadoras en escuelas en territorios noves. Todos ellos y todas ellas indígenas, la ultramayoría de la propia cultura nove y algunos de otras culturas indígenas que viven en el territorio costarricense. Entonces se armó un equipo de investigadores locales con los cuales se les fue transfiriendo metodologías de carácter dialógico, pero este grupo que se constituye en una comunidad de aprendientes y el investigador también es uno de los miembros de la comunidad de aprendientes, fueron asumiendo y tomando la conducción, la dirección y decisiones muy importantes en términos de objetivos de investigación y en términos de metodologías, etcétera, ¿verdad? Entonces, un poco así, a grosso modo, sobre estas metodologías que nos posibilitaron entablar estos diálogos de saberes y sentires entre seres con personas también muy diversas de las comunidades noves en estos territorios de Costa Rica, donde se conversó con abuelas, con abuelos, con maestras, maestros, con médicos de las comunidades, le llamamos médicos, que curan con medicina natural, con plantas medicinales, se conversó con artesanos, se conversó con agricultores, se conversó con, una diversidad de padres, madres de familia, caciques, guías espirituales, es decir, el espectro de
de diversidad es bastante grande y bueno, en el libro se da cuenta, incluso con nombres propios del equipo de investigadores, a quienes realmente les debo un agradecimiento muy grande. Y el libro cita de manera textual, entrecomillada, lo que decían las personas de las comunidades, tal cual lo decían, sin hacer correcciones de carácter gramatical, y siempre después de lo que dicen se pone entre paréntesis a quién corresponde, si es una persona artesana, maestra, estudiantes, etcétera, ¿verdad? Bueno, básicamente así a grosso modo sobre la metodología. Tal vez en el marco teórico, bueno, nosotros no trabajamos un marco teórico porque nuestro enfoque de trabajo es que el debate teórico y conceptual, si fuera necesario, se hace a lo largo de toda la investigación, no en un capítulo teórico. Pero sí, en el capítulo metodológico, establecemos que se le va a dar una igual preponderancia a las sabidurías de las personas mayores de las comunidades, tanta como a las personas académicas e intelectuales que escriben libros, y los colocamos en el mismo nivel de preponderancia y en el mismo nivel de importancia. Bueno, sí, básicamente. Eso es muy importante porque realmente pues es ese carácter dialógico, asambleario y sobre todo del respeto y la valoración a esos saberes, a esos conocimientos, a esos sentimientos también que forman parte de las cosmovisiones que convergen en este tipo de ejercicios de investigación. En el libro, uno de los conceptos más importantes es el concepto del buen vivir. A mí me gustaría que tal vez nos explicaras, Giovanni, lo que implica, lo que significa el concepto del buen vivir, el concepto de corazonar y sentipensar, que, bueno, en la literatura muchos compañeros y compañeras ya lo conocen, pero siempre es muy importante, digamos, desarrollar este tipo de categorías conceptuales a la hora en que se lleva a cabo una investigación en un contexto determinado, como lo es en el caso del pueblo Nove. Entonces, tal vez si nos referimos a estos conceptos o a otros que consideres que son como tal vez estos conceptos medulares en el proceso de investigación y que nos permiten posicionarnos y comprender para ir llegando a lo que va a ser la parte tal vez más propositiva, que es el elemento pedagógico y educativo. Sí, sí, es muy importante porque sí son pilares del enfoque y de la investigación, lo del corazonar, lo del sentipensar, pero bueno, esto tal vez el origen, no quiero alargarme mucho, pero el origen de estas categorías es que, vamos a ver, la cultura occidental moderna, capitalista, ha colocado, incluso el humanismo clásico, ha colocado la esfera de los sentires, las ha colocado en una dimensión de menor importancia que la supuesta esfera de la razón, ¿verdad? Y sucede que nosotros reivindicamos la existencia de diversas formas de saberes, como lo reconocen las corrientes de lo que hoy denominamos el nuevo humanismo, porque partimos de que la cognición no se reduce a razón, como algunos piensan o como algunos plantean. La cognición no se reduce a razón. La cognición está constituida por razón, por percepción, por emoción y por acción. Es decir, la razón va acompañada de la forma como los seres humanos perciben, ¿verdad? Y las emociones que esto les causa y las acciones que desarrollan. El interés de una investigación como esta, en buen sentido, es, o en buen propósito, es encontrar cuál es el sentido que le confieren a sus acciones estas comunidades a partir de sus cosmovisiones, ¿no? Y entonces es la esfera de los afectos la que, complementada con la capacidad de razonar, nos hace humanos. No somos humanos porque razonamos. No, no es cierto. No es cierto. Lo que nos hace humanos es que razonamos, pero también tenemos afectos, sentimos afectos que nos permiten relacionarnos.
comprender el abordaje epistemológico de esta forma rompe con algunas tradiciones de la academia occidental moderna. A mí me gusta cómo lo plantea Patricio Guerrero, que es un antropólogo muy amigo, para mí es como un hermano ecuatoriano. Patricio Guerrero dice que fundamentalmente el sentido de lo humano está en la afectividad. Y dice, no solo somos seres racionales, sino que somos sensibilidades actuantes. Y él utiliza este concepto de corazonar. Obsérvese que es un juego entre corazón y razón, ¿verdad? Corazón o razonar. Es un juego, ¿por qué? Porque el corazonar incorpora las dimensiones del conocimiento y de los afectos, igual que el sentipensar, ¿verdad? Es otra forma de referirse a esto que estamos explicando, ¿no? Dicho esto sobre el corazonar y el sentipensar, tal vez sea importante explicar qué es esto del buen vivir, o también lo pueden encontrar. Hay amplia cantidad de información hoy día, incluso en algún buscador, en Google, ponen Sumac Causay o el Suma Cumaña, que es en quechua o en aymara. También pueden ponerlo en otros idiomas indígenas de la Abya Yala, y tienden a coincidir en algo que la traducción literal no es exacta, pero que han aceptado en español como algo así como buen vivir, pero buen vivir escrito con mayúscula, como para darle una connotación distinta a eso de buen vivir o vivir bien porque tienes mucho dinero y puedes tener alto consumo y puedes tener un gran estilo de vida. A mí me gusta también cómo lo define Fernando Guanacuni, que es un colega, un sociólogo boliviano. Hay muchas formas de definirlo. Nosotros lo podemos definir con nuestras propias palabras, pero dice Fernando que el buen vivir es el paradigma comunitario de la cultura de la vida para vivir bien, ¿verdad? Pero sustentado en una forma de vida que se refleja en una práctica cotidiana, ¿verdad? De respeto, armonía y equilibrio con todo lo que existe. Comprendiendo que en la vida todo está interconectado, es interdependiente y está interrelacionado. ¿Recuerdan hace un rato cuando hablábamos de las leyes que rigen la vida para estos pueblos y que lo han venido heredando desde sus ancestros? Bueno, en la definición del buen vivir es un paradigma comunitario de la cultura de la vida para vivir bien, pero no para vivir bien yo. Y esto lo veíamos en las comunidades en el altiplano de Bolivia, donde la ética de la comunidad era que yo no soy feliz si yo tengo dentro de mi casita, tengo de todas las comodidades, si sé que mi hermano, que no es de sangre necesariamente, sino mi hermano de comunidad, en la casa más cercana que puede estar dispersa, la está pasando muy mal. Entonces, para estas culturas, vivir bien o el buen vivir es no vivir solamente bien yo, sino que la gente de la comunidad vivan bien. Pero para vivir bien no se vale destruir el entorno. No, correcto. Tiene que ser en respeto, armonía y equilibrio con todo lo que existe, como dice Fernando. Eso tiene una base de carácter biocéntrico que tal vez más adelante lo podamos explicar un poquito más. ¿Qué es esto del biocentrismo que está en la base de estas cosmovisiones de los pueblos indígenas? Esto que explica Fernando lo explican de diferentes maneras, pero en esencia tienen un sentido muy, muy similar, autores de diversas culturas. Y bueno, lo interesante en Bolivia es que Fernando es un compañero indígena, sociólogo, que trabaja en estos temas. A mí me da mucho dolor lo que pasó en Bolivia a partir del golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado completamente racista, un golpe de Estado
que me imagino que debe haber golpeado mucho los procesos de no solo empoderamiento de los pueblos indígenas, sino también los procesos académicos de investigación que yo conocí en Bolivia y que se estaban haciendo, donde las universidades iban a las comunidades y se quedaban en las comunidades, claro, trabajando. Y a nivel, perdón que le interrumpa, Giovanni, a nivel curricular hay que pues, revisar los programas de estudio de secundaria, por ejemplo, el caso de lo que es como el equivalente a los estudios sociales, las ciencias sociales, la historia, la geografía. El currículum boliviano pues ha integrado a partir del trabajo que se ha hecho precisamente con este tipo de investigaciones los distintos contextos y las realidades y una visión decolonial y totalmente pues respetuosa de los aportes culturales, de los saberes, de los sentires de los pueblos primigenios, y creo que es algo muy importante, de lo cual podemos nosotros tomar nota y ver lo bueno que hay también en otros contextos, ¿verdad? Que no solamente pues hay que emular los aspectos negativos. Hay algo que quería comentarle con respecto a lo que usted nos plantea de estos elementos que integran el buen vivir, y es que subyacen en valores muy contradictorios a los valores de nuestro sistema capitalista, ahora neoliberal, ¿verdad? Esa expresión del capitalismo, el neoliberalismo, en donde el individuo, el consumo, el ostentar y sobre todo el comunicar esa ostentación, ¿verdad? Y más bien la reafirmación de la felicidad propia en contraposición a la infelicidad del otro, lo cual pues hace que todavía tengamos que